Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en un amanecer más para juntos reavivarnos con la palabra del Señor. En este nuevo día de trabajo, de estudio, de quehaceres, nueva oportunidad que nuestro Señor nos regala. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Antes de nuestro estudio de hoy, le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias Padre por las bendiciones que nos das, gracias por la vida, gracias por tus cuidados. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio. Pedimos Padre que tu Espíritu Santo nos dirija, sobre todo que nos ayude a entender la condición personal de cada uno. Bendice Señor nuestros hogares. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de nuestro estudio, hoy en el tema del día, ¿es permitida la homosexualidad en la Biblia? ¿Qué dice el texto bíblico al respecto? Ahora el capítulo número 20 nos va a hablar sobre penas que existían en cuanto a los actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Hasta aquí, pecados que ya el capítulo 18 había mencionado, pero estos, de acuerdo a estos primeros versículos del capítulo 20, eran castigados con pena capital. Dice el comentario bíblico Andrews en la página 313. Los israelitas y los extranjeros residentes que adoraran a Moloc debían ser apedreados. Si el pueblo omitiera efectuar la ejecución,
Entonces Dios mismo extirparía del pueblo a los idólatras, así como los familiares que los apoyaran habían deshonrado el carácter de Dios, cometido prostitución espiritual, y podrían haber contaminado el tabernáculo al visitarlo en estado de impureza. Así es como Ezequiel explica la contaminación del templo mediante el culto a Moloc, en Ezequiel capítulo 23, versos 38 y 39, brindando así una explicación bíblica para este caso particular. La pena de muerte se aplicaba también a los que cometieran adulterio espiritual al consultar a los espíritus, así como los que maldijeran, deshonraran o maltrataran a sus padres. La lista también menciona otros casos de pena capital que incluyen el adulterio, relaciones sexuales con la esposa del padre, acostarse con la nuera, relaciones homosexuales, entre otras. Sin olvidar que el adulterio carnal, previamente a este, inicia como adulterio espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, caemos en cualquiera de estas prácticas aberrantes. Y lo más triste, como sucedía acá, si el pueblo decidía no cortar a esta persona, Dios mismo la cortaba. En última instancia, es Dios que se encarga de el pecador, que decide no arrepentirse y continuar con su pecado. Desde el verso 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Pecados con penas no capitales, pero al final de cuentas, como lo vemos cuando había relaciones incestuosas, Dios se encargaba que ellos no tengan descendencia, que entren en esterilidad. Como lo dijimos en antes, al final de cuentas, es Dios el que se encarga, hoy en día también, si nosotros no nos arrepentimos de aquel pecado. Y usted y yo necesitamos ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos ayude a tener en cuenta aquello que debemos cambiar.
Y el capítulo culmina en el verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Culmina nuevamente mencionando un pecado capital. Dice el comentario bíblico Andrews en la página 314. El último versículo expande el versículo 6, estableciendo el castigo para cualquier persona que encabezara una promoción del espiritismo. Tales personas debían ser apedreadas. Se dejó esta instrucción para el final probablemente porque tales prácticas eran un rechazo del poder de Dios para conducir y proteger a su pueblo, además de que mostraban lealtad hacia poderes malignos que se le contraponían, las fuerzas que intentaban destruir el orden establecido por Dios desde la creación. Estas mismas fuerzas demoníacas hoy tratan de hacer lo mismo. Nosotros no podemos caer en la tentación del espiritismo, que es la forma como el enemigo hoy inicia en la mente desde los niños para luego sucumbir en el pecado. Tenemos mucho para meditar durante este día. ¿Cómo está nuestra vida espiritual y la de nuestra casa? Mi Padre, gracias porque nos das nueva oportunidad, Señor. Y gracias porque nos ayudas a entender el propósito que tienes para nuestra vida, que es santa. Si tenemos algo que sacar, Señor, algún pecado que dejar, rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, que con arrepentimiento sincero vayamos, y tú que eres fiel y justo, nos perdones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Y aquí en el primer comentario la pregunta, el tema del día.